La universalidad del pecado. Podemos resumir el contenido de la catequesis precedente con las siguientes palabras del Concilio Vaticano II. Constituido por Dios en el estado de santidad, el hombre, tentado por el maligno, abusó de su libertad desde los comienzos de la historia, erigiéndose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin al margen de Dios. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 13. Y queda así resumido a lo esencial el análisis del primer pecado en la historia de la humanidad, que es un análisis que hemos realizado sobre la base del libro del Génesis, en Génesis parte 3. Se trata del pecado de los primeros padres, pero a él se une una condición de pecado que alcanza a toda la humanidad y que se llama pecado original. ¿Qué significa esa denominación? En realidad el término no aparece ninguna vez en la Sagrada Escritura. La Biblia, por el contrario, sobre el trasfondo del Génesis 3, describe en los siguientes capítulos del Génesis y en otros libros una auténtica invasión del pecado que inunda el mundo, como consecuencia del pecado de Adán, contagiando con una especie de infección universal a la humanidad entera. Ya en el Génesis 4 leemos lo que ocurrió entre los dos primeros hijos de Adán y Eva, el fratricidio realizado por Caín en Abel, su hermano menor. Génesis 4, versículos 3 al 15. Y en el capítulo 6, que se habla ya de la corrupción universal a causa del pecado. Y vio Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y que su corazón no tramaba sino aviesos designios todo el día. Génesis 2, versículo 5. Y más adelante, vio pues Dios que todo en la tierra era corrupción, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, versículo 12. El libro del Génesis no duda en afirmar en este contexto que Yahvé se había arrepentido de haber hecho al hombre, y sobre toda la tierra, doliéndose él grandemente en su corazón. Génesis 6, versículo 6. También según este mismo libro, la consecuencia de aquella corrupción universal a causa del pecado fue el diluvio en los tiempos de Noé. Génesis del 7 al 9. En el Génesis se alude también a la construcción de la Torre de Babel. Génesis 11, versículos del 1 al 9, que se convirtió contra las intenciones de los constructores, en ocasión de la dispersión para los hombres y de la confusión de las lenguas, lo cual significa que ningún signo externo y de forma análoga, ni ninguna convención puramente terrena, es capaz de realizar la unión entre los hombres si falta el enraizamiento en Dios. En este sentido, debemos observar que en el transcurso de la historia, el pecado se manifiesta no solo como una acción que se dirige claramente contra Dios, a veces es incluso un actuar sin Dios, como si Dios no existiera. Es pretender ignorarlo y prescindir de él para exaltar en su lugar el poder del hombre, que se considera así ilimitado. En este sentido, la Torre de Babel puede constituir una admonición también para los hombres de hoy, y por esta misma razón la recordé en la ex del Apóstol Reconciliatio et Potentia, número 13. El testimonio sobre la pecaminosidad general de los hombres, tan claro ya en el libro del Génesis, vuelve a aparecer de diversas formas en otros textos de la Biblia. En cada uno de los casos, esta condición universal de pecado es relacionada con el hecho de que el hombre vuelve la espalda a Dios. San Pablo, en la carta a los Romanos, habla con elocuencia singular de este tema, y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia y de toda malicia y de toda avaricia y de toda maldad, y llenos de envidia, y dados al homicidio, y a contiendas, y a engaños, y a malignidad, y chismosos o calumniadores, y abominadores de Dios, y ultrajadores, y orgullosos, y fanfarrones, e inventores de maldades, y rebeldes a los padres, e insensatos y desleales. Desamorados y despiadados, troncaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador.
que es bendito por todos los siglos. Amén. Por lo cual el Creador los entregó, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra la naturaleza. Igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por los otros, los varones de los varones, cometiendo torpezas, y recibieron en sí mismos el pago debido a su extravío. Y conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de la muerte, y no solo las hacen, sino que las aplauden a quienes las hacen. Romanos 1, versículo 28 y 31, versículos del 25 al 27 y 32. Se puede decir que es esta una descripción lapidaria de la situación del pecado en la época en que nació la Iglesia y en la época en que San Pablo escribía y actuaba con los demás apóstoles, y no faltaban, cierto, valores apreciables en aquel mundo, pero estos se hallaban ampliamente contagiados por las múltiples infiltraciones del pecado. El cristianismo afrontó aquella situación con valentía y con firmeza, logrando obtener de sus seguidores un cambio radical de costumbres, fruto de la conversión del corazón, la cual dio luego una impronta característica a las culturas y las civilizaciones que se formaron y desarrollaron bajo su influencia. En amplios estratos de la población, especialmente en determinadas naciones, se sienten aún los beneficios de aquella herencia, pero en los tiempos en que vivimos es sintomático que una descripción parecida a la de San Pablo en la Carta de los Romanos se halle en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuanto atenta contra la vida. Es decir, que hablamos de homicidios de cualquier clase, de genocidios, de abortos, de eutanasia y del mismo suicidio deliberado, en cuanto a que viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos por dominar la mente ajena, cuanto a que ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de la vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, el trato de las blancas y de los jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al obrero al rango de un mero instrumento de lucro, sin el respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí infamantes y degradan la civilización humana. Deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 27. No es este el momento de hacer un análisis histórico o un cálculo estadístico para establecer en qué medida representa este texto conciliar, entre otras muchas denuncias de los pastores de la Iglesia e incluso de estudiosos y maestros católicos y no católicos, una descripción de la situación de pecado en el mundo actual. Es cierto, sin embargo, que más allá de su dimensión cuantitativa, la presencia de estos hechos es una dolorosa y tremenda prueba más de aquella infección de la naturaleza humana, la cual se deduce de la Biblia y enseña el magisterio de la Iglesia, como lo vamos a ver en la próxima catequesis. Aquí nos contentaremos con hacer dos constataciones. La primera es que la revelación divina y el magisterio de la Iglesia, que es el intérprete auténtico de aquella, hablan inmutable y sistemáticamente de la presencia y de la universalidad del pecado en la historia del hombre. La segunda es que esta situación de pecado que se repite generación tras generación es percibida desde fuera en la historia por los graves fenómenos de la patología ética que pueden observarse en la vida personal y social. Pero tal vez se puede reconocer mejor y resulta más impresionante aún si miramos al interior del hombre. De hecho, el mismo documento del Concilio Vaticano II afirma en otro lugar: lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchas miserias que no pueden tener su origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, el hombre
rompe la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto en lo que toca a su propia persona, como en las relaciones con los demás y con el resto del mundo, y esto se explica en el Gaudium et Spes número 13. Estas afirmaciones del magisterio de la Iglesia de nuestros días contienen en sí no solo los datos de la experiencia histórica y espiritual, sino además y sobre todo un reflejo fiel de la enseñanza que se repite en muchos libros de la Biblia, comenzando con aquella descripción del Génesis parte 3 que hemos analizado precedentemente como testimonio del primer pecado en la historia del hombre en la tierra. Aquí recordaremos solo las dolorosas preguntas de Job. ¿Podrá el hombre presentarse como justo ante Dios? ¿Será puro el varón ante su Hacedor? Job 4, versículo 17. ¿Quién podrá sacar pureza de lo impuro? Job 14, versículo 4. ¿Qué es el hombre para creerse puro y para decirse justo el nacido de mujer? Job 15, versículo 14. Y la otra pregunta semejante a esta del libro de los Proverbios. ¿Quién podrá decir, he limpiado mi corazón, estoy limpio de pecado? Proverbios 20, versículo 9. El mismo grito resuena en los Salmos. No llames, Señor, a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Salmo 142, versículo 2. Los impíos se han desviado desde el seno materno. Los mentirosos se han extraviado desde el vientre de su madre. Salmo 57, versículo 4. Mira, en culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Salmo 50, versículo 7. Todos estos textos indican una continuidad de sentimientos y de ideas en el Antiguo Testamento y, como mínimo, plantean el difícil problema del origen de la condición universal del pecado. La Sagrada Escritura nos impulsa a buscar la raíz del pecado en el interior del hombre, en su conciencia, en su corazón, pero al mismo tiempo presenta el pecado como un mal hereditario. Esta idea parece expresada en el Salmo 50, de acuerdo con el cual el hombre, concebido en el pecado, grita a Dios: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro». Salmo 50, versículo 12. Tanto la universalidad del pecado como su carácter hereditario, y por lo cual es en cierto sentido congénito a la naturaleza humana, son afirmaciones que se repiten frecuentemente en el libro sagrado. Por ejemplo, en el Salmo 13 dice: «Se han corrompido, cometiendo execraciones, y no hay quien obre el bien». Salmo 13, versículo 30. Desde el contexto bíblico se puede entender las palabras de Jesús sobre la dureza del corazón, Mateo 19, versículo 8. San Pablo concibe esta dureza de corazón principalmente como debilidad moral, es más, como una especie de incapacidad para hacer el bien. Estas son sus palabras: «Pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Romanos 7, versículos 14 y 15. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacer el bien no está en mí. Romanos 7, versículo 18. Queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega. Romanos 7, versículo 21. Palabras que, como se ha señalado muchas veces, presentan una interesante analogía con aquellas que del poeta pagano Video meliora probo que deteriora sequor. Ovidio Metamorph 7:20. En ambos textos, pero también en otros de espiritualidad y de la literatura universal, se reconoce el surgir de uno de los aspectos más desconcertantes de la experiencia humana, en torno al cual sólo la revelación del pecado original ofrece algo de luz. La enseñanza de la Iglesia de nuestros días, expresada de una forma especial en el Concilio Vaticano II, puntualmente reflexiona sobre la verdad revelada cuando habla del mundo fundado y conservado por el amor del Creador, que está esclavizado el creado bajo la servidumbre del pecado.
Lo que Dios ha creado se esclavizó bajo la servidumbre del pecado. Y esto se explica en el Gaudium et Spes número 2. En la misma constitución pastoral se lee lo siguiente: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos. Esto lo hará con la ayuda de la gracia de Dios porque es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Esto está en el Gaudium et Spes número 37.